desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión, en alianza con Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día de Radio El Mundo. Transmitimos desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Saludos para ustedes que están pendientes de esta transmisión. Las noches las hace completamente diferentes esta compañía de televisora, cuya matriz está en Tegucigalpa, con una dimensión nacional, 600 estructuras de cable, el satélite, las redes sociales, la banda abierta, pero lo más importante es nuestra tarjeta de presentación, el cariño, el respeto y sobre todo el calor de la costa. Hoy tenemos una temática relacionada a algo que está allí casi escondido y que nos va a provocar serias dificultades, que nos va a llevar a un estado de impunidad que lo vamos a llorar. Y hoy es cuando tenemos que alzar la voz para que el día que le toque entrar en acción no se llegue, no sea posible. Se trata del Código Penal, que ya está publicado en la Gaceta. Lo que está allí, los diputados dicen que no corresponde a lo que aprobaron. Es donde se da una desfachatez, porque a los grandes delincuentes, a los grandes corruptos, a los grandes criminales se les trata con guante de seda. En cambio, a la gente que protesta en las calles le va mal con ese código. Igual golpear a una mujer le puede ir bien a alguien, contrario a otras acciones que son, como quien dice, completamente diferentes. Para desarrollar esta temática nos acompaña hoy el delegado de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en Honduras, el abogado Rodolfo Dumas Castillo. Vamos a enfocar esta temática sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión. Bienvenido, abogado, a Maya Televisión. Muchísimas gracias, don Arnulfo. Siempre un placer saludarlo personalmente. Usted sabe que la amistad nuestra perdura. Y un placer estar aquí en Maya Televisión tocando un tema que es de enorme relevancia, diría yo, con un grado de urgencia, porque efectivamente ese Código Penal está diseñado para entrar en vigencia ahí por el mes de noviembre de este año y que contiene disposiciones que pronto vamos a examinar puntualmente, pero que son peligrosas para la sociedad hondureña. Hemos escuchado y se han pronunciado dos voces que pocas veces lo hayan hecho con tanto ahínco, con tanta fuerza. Es el caso de la Iglesia Católica y el caso del empresariado, específicamente la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa también ha elevado su voz para decir que no tiene que entrar en vigencia ni tan siquiera un minuto. Claro, pero antes de eso yo le diría que es relevante, es importante ver el contexto dentro del cual se emite este instrumento jurídico que es el Código Penal, porque si no vemos todo el panorama completo, puede que tengamos una visión un poco distorsionada de cuáles fueron las intenciones y cuál es la finalidad última de este proyecto de ley que efectivamente ya está publicado en la Gaceta. Recuerde usted que Honduras, en cuanto a libertad de expresión, presenta un panorama negro, oscuro, absolutamente negativo. Es decir, si usted me pregunta a mí, ¿en Honduras hay libertad de expresión?, yo le contesto que no, desde el punto de vista eminentemente técnico. Tenemos, digamos, vigente en el país
una serie de disposiciones que contravienen, que vulneran, que violentan lo que establecen los tratados en materia de derechos humanos. Un claro ejemplo de eso, y que es absolutamente nefasto para la libertad de expresión, es la ley de secretos. Es la ley que continuamente, tanto desde la CIP como de otras organizaciones, se ha pedido constantemente que se derogue, porque precisamente vulnera esos principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión. La ley de secretos. Sí, que tiene un nombre un poquito más rimbombante que eso, pero que todo el mundo la conoce como ley de secretos, y que vulnera, en términos muy sencillos, el acceso que tiene no solo la autoridad, no solo los periodistas, sino que cualquier persona en el estado de Honduras acceder a información que es de carácter público, y que en el caso de la ley de secretos ha prácticamente limitado esa posibilidad a una cantidad enorme de información. Yo siempre hago el chiste que ahora en estos aparatitos, en los celulares, uno puede averiguar casi de todo. Y si nosotros ingresáramos ahorita al sitio o al portal del Departamento de Defensa de Estados Unidos, aquí mismo podemos ver cuánto cuestan los misiles, los jets, los aviones, los tanques, cuántos han comprado, a quién se los han comprado, etcétera. Toda la información está disponible para el público. Sin embargo, en Honduras el tazón de seguridad es un secreto absoluto y nadie sabe cómo se maneja. La gente pueda que no tenga la conciencia clara del contexto en que se creó el Código Penal. ¿Cómo fue ese principio y cómo ya es cuando aparece? Bueno, el Código Penal, según han relatado sus autores, viene de una discusión de hace mucho tiempo. Inclusive, según relatan ellos mismos, se contrató a algunos asesores internacionales para que contribuyeran en la elaboración de esta herramienta jurídica, con la intención, creo yo, muy sana, de introducir algunas figuras penales que en el Código Penal anterior no estaban contempladas. Nadie duda, nadie va a discutir la necesidad de que el derecho y la ley evolucionen. Nadie va a discutir el hecho de que el mismo crimen va evolucionando y por lo tanto la ley tiene que irse adaptando precisamente a esos nuevos crímenes. El dinamismo. Sí, claro, tiene que haber un dinamismo y una constante evolución para adaptarse a esas nuevas figuras delictivas. Sin embargo, en el caso de este código que estamos ahora discutiendo, la introducción de esas nuevas figuras penales pasan a un segundo plano cuando usted tiene delitos graves, y como usted lo señalaba en la introducción, como la violencia contra la mujer, el narcotráfico, el desvío de fondos públicos, y a esos delitos se les reducen las penas. Entonces, una contradicción absoluta en cuanto a lo que ha sido la política penal de Honduras en los últimos 20 años. ¿Es más crítico golpear a un animal? Sí, creo que el CNA hizo un análisis muy técnico de ese es decir, ese comparativo de las penas, y concluyeron que precisamente había una mayor pena para el maltrato animal que para el caso del maltrato a las mujeres o clases vulnerables. No han escondido esta gente el favoritismo o el colchón de suavidad. Fíjese que con respecto a este documento, hay un tema en cuanto a eso. Cuando yo leí la primera vez el código publicado en la Gaceta, y sobre todo en lo que es la parte general, la parte introductoria, tenía una buena impresión, ¿verdad? Porque, digamos, esa parte general incorpora un montón de principios, garantías y derechos que en el derecho penal son relevantes. Inclusive creo que hubo un avance en ese sentido. La preocupación llegó cuando llegamos a la parte especial, cuando ya se empiezan a determinar ciertos delitos, y particularmente, ya que yo estoy involucrado en ese tema de la libertad de expresión, se empezaron a notar algunas situaciones, por ejemplo, con lo que dice el artículo 28 de la ley, que aquí lo tenemos marcado, y que habla de la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión. Sí. Vamos a ver, despacio, porque esto es importante que el pueblo lo entienda. Cuando una persona comete un delito, la teoría penal le dice que
la responsabilidad es estrictamente personal, es decir, si yo cometo un delito, la ley, la autoridad me va a perseguir a mí y me va a castigar a mí. Pero en el caso de este artículo 28, se establece una figura que es bastante preocupante. Lo podemos explicar, ¿verdad? Sí, claro, y se lo leo así rápidamente. Los que sean autores solo responden en estos casos de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo en el orden siguiente. Y aquí estamos hablando de nuevo de los delitos cometidos a través de medios de difusión. Entonces, establecen una escala ahí que empieza con quien haya redactado la noticia o el texto, después pasa a los directores de la publicación, a los directores de la empresa y finalmente inclusive con los dueños del medio de comunicación. El problema de esto, y esta es la parte grave, es de que si digamos yo publico una información y yo me encuentro en Rusia y no me pueden encontrar, se van a ir contra el medio de comunicación y eso lógicamente vulnera ese principio al que le hablé antes de la personalidad de la persona que comete el delito. Entonces eso es preocupante para la libertad de expresión y es algo que puntualmente se le ha señalado a los autores de este código que debe ser absolutamente eliminado. Posteriormente vemos la sección de los delitos contra el honor. Creo que con ustedes lo hemos platicado en otras ocasiones y que la doctrina, la jurisprudencia, los estándares internacionales, la práctica del derecho internacional es clara y es precisa en cuanto a que este tipo de delitos debe sacarse del Código Penal. Despenalizarlos, pero con una salvedad. Esa despenalización es aún más importante cuando se trata de personajes de la vida pública, funcionarios públicos o asuntos de interés público. Y eso debe estar expresamente determinado en la ley. ¿Por qué? Es bien sencillo. El funcionario público no es que no tenga honor, por supuesto que sí lo tiene, pero se entiende también a través de la jurisprudencia que estas personas están sujetas a un nivel de escrutinio superior y por ende deben excluirse del ámbito penal y trasladarlo al ámbito civil. Las fronteras de la tolerancia de ellos, por esa condición de ser funcionarios públicos, servidores públicos, mandatarios, tienen que ser mucho más abiertas comparadas a cualquier otro individuo. Correcto. El otro día un colega suyo me decía, mire, yo ya leí ese código y yo no encuentro ninguna violación, yo no estoy de acuerdo que esto viole los derechos humanos y no sé qué. Le digo yo, bueno, está bien, respeto su opinión, pero esto no es de caprichos, esto no es de opiniones así, con solo darle una leidita. Esto es de conocer los principios que rigen el derecho internacional, los principios que son universalmente aceptados y sobre todo la jurisprudencia, ¿verdad? No basta con leer el código publicado actualmente, es importante ir a la jurisprudencia del sistema interamericano. La posición de los empresarios. ¿Por qué los empresarios? Bueno, no lo sé, pero ciertamente el código incorpora, digamos, lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Esa se incorporó no solo en esta parte de la libertad de expresión o de los delitos contra el honor, sino que también en otras secciones del código, por ejemplo, en la parte de los derechos laborales. Esa parte de los derechos laborales yo no la veo para nada inconveniente, porque ciertamente lo que se está protegiendo ahí es algo que precisamente merece una protección especial y de la cual en nuestro país se ha abusado constantemente e históricamente. Entonces, por ese lado no le veo problema. Asumo yo que por ahí viene la oposición de la empresa privada que se siente que de alguna manera el código tiene dedicatoria con ellos. Pero perdón, hay un paréntesis en cuanto a eso. En este capítulo de los delitos contra el honor hay una sección que llama la atención y es el artículo 231, porque ese artículo 231 habla de los delitos, de las injurias y calumnias cometidas contra instituciones supervisadas por la Comisión de Banca y Seguros. Eso a mí por lo menos me llama la atención porque parecieran estar creando
un grupo de instituciones que van a recibir una protección muy especial, es decir, una especie de grupo privilegiado que valió la pena para los legisladores incorporarlo de manera muy específica en este código. ¿Qué corona tienen los bancos o las financieras como para que tengan una protección especial? Se ha creado un privilegio. Para mí sí, totalmente. Ahí se ha creado un grupo privilegiado con la emisión de este artículo que agrava, digamos, este tipo de delitos. Le refería que nunca había visto yo a un líder empresarial, como lo es el caso del señor Jorge Fara, el director de los empresarios Pedro Barquero, haciendo un guerrerismo contra este tipo de legislación. Bueno, mire, yo le voy a decir algo, no podemos olvidar la historia. El otro día escuchaba a algunos políticos, que es lo más irónico, decir que la Cámara de Comercio de Cortés o de San Pedro Sula se había politizado con estos temas, que se están metiendo en asuntos que ellos no deberían de andar opinando y que esto lo querían convertir en un tema político. La carta de Rismagui, la carta del señor Ramos Soto de Progreso. Sí, entonces, pero el problema es este, si recordamos un poquito la historia de la Cámara nuestra aquí en San Pedro Sula, antes era todo lo contrario. Antes eran los gobiernos, los presidentes, los líderes de la política nacional que venían aquí a San Pedro Sula precisamente a lograr un poco de guía, de orientación, de ver cuál era el rumbo correcto para el país y tomar esos sanos consejos del sector privado. La denominada bendición de los empresarios. Bueno, llamémosle así, pero al final de cuentas era una contribución que el sector privado hacía y debe seguir haciendo a la vida nacional. Que el Código Penal, que las críticas de las políticas monetarias, económicas, etcétera, no le gusta al gobierno, esa es otra historia. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que el rumbo del país no es el correcto. Aquí vino hace poco una señora de la CEPAL que en realidad nos ha dejado sorprendido. Alicia en el País de las Maravillas. Nos ha dejado sorprendido con sus declaraciones. Por ejemplo, insinuó en el tema tributario que el nivel de tributación en Honduras era bajo comparado al de los países industrializados y que había espacio ahí, digamos, para aumentar un poco los tributos. Cuando la realidad es que la carga tributaria de Honduras es insoportable. Eso sin tomar en cuenta el acoso tributario, pero son parte de los ingredientes que hacen que el rumbo del país no sea el correcto. Abogado, pareciera que los empresarios se están proponiendo ellos cuando hacen estos balances, cuando hacen estos balances fuera de lo común, pero sí es de retroceder para evaluar la combatividad que tuvo la Cámara. Es más, ahora la elección de una directiva de los empresarios es mucho más llana que comparado al pasado, que había confrontación, pues, sí, oposición. Sí, claro, no, pero le repito, es decir, querer o pretender que la empresa privada calle, guarde un silencio cómplice ante las cosas que no se están haciendo bien, es parte de lo que explica capítulos como este en el Código Penal, que quieren callar el disenso, quieren callar todas aquellas opiniones que no son de acuerdo absoluto con lo que está haciendo el sector público. Cuando, repito, vemos, mire, las cifras, dicen que las cifras no mienten, pero que los mentirosos también usan cifras, ¿verdad? Es una forma graciosa de verlo. Eso me recuerda a la señora Barcena, que vino aquí a utilizar cifras que en realidad no son las más adecuadas para pintar lo que es el panorama del país. Nos ha dejado espantado.
Absolutamente, porque la realidad es que vivimos en uno de los países más sexta pobres, economía del mundo. más pobres, y no solo eso, más desiguales del continente, y esa desigualdad es lo que alimenta de alguna manera estos éxodos masivos de hondureños al extranjero que no ven en su propio país una esperanza, un horizonte, por lo menos un granito de esperanza para su futuro. Bastante irónico, cínico, y dándose los ambientes y los contextos de traslape que se están dando cuando 30 millones de dólares no se le confían al gobierno de Honduras, sino que se le colocan al Fondo de México, sí, para que sea él quien haga la creación. Y mira, de lo que se pretende crear. Claro, y el problema es digamos, el éxodo que hay, una parte puede ser motivado por la violencia, la inseguridad y todo, pero en el fondo es un tema económico. Yo recuerdo hace un par de años un funcionario en Tegucigalpa me invitó para que platicáramos de estos temas de libertad de expresión, y lo primero que me preguntó fue: usted me dice que viene de la costa norte, ¿qué cree que es lo que más le preocupa a la gente allá? Le digo, sencillo, es el tema económico. Y me dice, no, pero que la inseguridad, que no, eso ya nos acostumbramos. Pero, ¿cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar la escuela de nuestros hijos, la salud, todos los gastos ordinarios que uno tiene en un hogar? Eso sí le preocupa al sanpedrano, eso sí le preocupa a la gente de la costa norte. Y es algo que ya pasaron desde esa reunión 6 años y no ha mejorado nada, ¿verdad? Entonces, usted tiene, por ejemplo, agarra cualquier índice, el que quiera, puede ser Doing Business o puede ser cualquier otro índice que mida la competitividad del país en materia de hacer negocios, de libertad económica, etcétera. Y Honduras anda flotando generalmente entre el puesto 120 y 125, por ahí nos mantenemos. ¿En qué se traduce eso en términos sencillos? Que cualquier inversionista americano, chino, ruso, argentino, de donde sea, va a agarrar esa lista y va a tener 120 opciones antes que Honduras. Ya va a decir, bueno, no, en estos 120 países hay mejores condiciones para invertir, y eso, ya el tema, digamos, de la ubicación geográfica y todo, ya no es suficiente. Ya con una economía globalizada, con la facilidad de las comunicaciones, con la infraestructura del internet, o sea, todo eso ya se vuelve irrelevante, y Honduras tiene que darse cuenta que está compitiendo con el mundo y adaptar sus políticas económicas, monetarias, etcétera, a esa realidad. El código incluso podría crear, como dice, un colchón de caídas sin lesiones para esta gente que ha metido al país en 16 mil millones de dólares la deuda. El nivel de deuda lógicamente ya está llegando a un punto donde se vuelve crítico, y repito, usted puede medir, digamos, el nivel de inversión que hay, tanto inversión extranjera como inversión nacional, y ahorita yo le diría que la economía está estancada. Excesivamente estancada. Sí. Eso significa que no hay inversión. No hay. Ni nacional ni internacional. No hay. Es decir, hay una inversión mínima, nominal, digamos, pero la inversión que el país necesita para crecer un 7, 8%, que es lo que le daría alguna posibilidad de mejorar esos índices de desigualdad y de pobreza y todo lo que hablamos antes, no está llegando. Y no está llegando precisamente por esas condiciones. No ayuda la inestabilidad política, no ayuda la inseguridad jurídica, no ayuda la falta de institucionalidad, pero ciertamente eso tiene que cambiar. El abogado Rodolfo Dumas Castillo, él es un reconocido profesional del derecho en la costa norte de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. Comparece aquí en el noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión. Yo nunca había escuchado tanto sermón en la Iglesia Católica dedicado al código para que no entre en vigencia. Bueno, está en un receso, ¿verdad? Legal. Sí, correcto. Después de entrar en la publicación, pero no es efectivo, sino que sería el 10 de noviembre. Correcto. Entonces, ahora la lucha es porque no entre un tan solo minuto, dijo la plataforma empresarial. El problema, digamos, el enfoque principal
tanto del sector empresarial como del CNA, de las universidades, de amplios sectores de Honduras que no desean que este código entre en vigencia, es por una razón sencilla, y es que precisamente, como le dije al inicio de la conversación, algunas penas para delitos que son graves por el impacto que producen en la sociedad, por el impacto que producen en la pobreza, por el impacto que producen en la impunidad, se han reducido con este nuevo código. Y eso, lógicamente, cualquier litigante astuto lo va a aprovechar con la entrada en vigencia del código para aplicar la retroactividad de la ley que favorece al delincuente y reducir esa pena. Entonces, eso va a venir de alguna manera a colaborar, a aumentar esa sensación de impunidad que hay en el país. Usted me dice, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, hay un 94% de impunidad en los crímenes contra periodistas, medios de comunicación, etc. ¿Qué ocurre con esa impunidad? ¿Cuál es el efecto inmediato de esa impunidad? Bueno, que multiplica las posibilidades de que en el futuro se den más hechos contra periodistas, contra comunicadores, medios de comunicación, etcétera, porque el hechor tiene casi la certeza que no le va a pasar nada. Y eso también se traslada, se traduce en otros ámbitos de la vida nacional, como puede ser el manejo de recursos públicos, etcétera, etcétera, que repito, viendo el contexto con una ley de secreto que es absolutamente ilegítima, no tiene ni pies ni cabeza, eso pues complica la posibilidad del país de superar estos índices de pobreza. Quien está aquí en el departamento de prensa de Maya Televisión representa el interés de la colectividad de medios de comunicación, de comunicadores sociales, desde el reportero que está ahí en los pueblos. Le puede ir muy mal con un documento. Y qué decir a las emisoras, las televisoras, las revistas, los periódicos. Vamos a una pausa y luego vamos a hablar también de lo que va a pasar con las redes sociales, que hay capítulos dedicados para fulminarlos, para pararlos, para perseguirlos. ¿Sabía usted que si encuentra una publicación en Facebook y usted la reproduce, también tiene dificultades en materia penal? El abogado Rodolfo Dumas Castillo, aquí en Maya Televisión, en alianza con Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día de Radio El Mundo en la ciudad de San Pedro Sula.
Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. El abogado Rodolfo Dumas Castillo comparece en Maya Televisión y el noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Usted puede ver las comparecencias del año 2018, el año 2019 entrando a nuestro canal de YouTube. Afílese, ponga ahí en el puntero Al Fin de la Noche Maya Televisión. La comparecencia que hoy se ha estado dando, si entró muy tarde, usted la puede volver a ver en YouTube. Aparte, allí usted puede comentar, puede opinar, incluso puede preguntar. Nosotros siempre trasladamos este material a nuestros invitados. Y en la pantalla ahí está el WhatsApp 99 92 05 94 del noticiario Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula. Abogado Rodolfo Dumas Castillo, hay una preocupación en los ámbitos internacionales, los organismos de derechos humanos, y en el caso de la CID, que tiene a la mayoría de los estados asociados, alza voz en esta oportunidad al ver este eminente peligro en este nuevo código que entraría en vigencia en Honduras, y yo tengo la esperanza que no sea. Bueno, los señalamientos de nuevo han sido en el tema de libertad de expresión y todo eso de los delitos contra el menor han sido precisos, han sido puntuales
son hechos desde el punto de vista eminentemente técnico-jurídico, es decir, aquí no pueden decir que hay un sesgo político o que esta cuestión obedece a cuestiones personales con algún personaje público, para nada, absolutamente. Nosotros nos basamos únicamente en los tratados, en las convenciones de los cuales Honduras es signataria y que le imponen al Estado de Honduras la obligación de respetar esos que son derechos humanos básicos y irrenunciables y que con este código se están viendo afectados. Le diría en términos generales que cualquier ley de cualquier tipo debe ser clara y precisa. En el caso de una ley penal, esa precisión se vuelve aún más importante, es decir, usted no puede emitir una ley que utilice términos vagos o imprecisos o que deje lugar a dudas, o peor aún que genere contradicciones. Y entonces usted se encuentra, por ejemplo, en el capítulo de delitos contra el honor, que los defensores de este nuevo código, que son muchos a nivel del sector público, han dicho que ellos con este código eliminaron la difamación, ¿verdad? Porque eso de la difamación pues era excesivo, resultaba muy gravoso, entonces que lo sacaron. Pero ahí está la trampa, no lo eliminaron, solo le cambiaron de nombre. Vamos al artículo 232. Aquí se introduce algo que ellos llaman concepto de publicidad. Y dice: las injurias y calumnias se entienden hechas con publicidad cuando se efectúen a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante. Bueno, eso es la difamación, básicamente. Entonces sustituyeron una palabra por otra, lo dejaron ahí de manera escondida o disfrazada, maquillada, como se le quiera llamar, pero ahí sigue estando. Todo ese capítulo de los delitos contra el honor, repito, violenta el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cuando lo hace con esa intención así subrepticia, entonces uno lo que puede pensar es que hay una mala intención detrás de todos estos artículos para perjudicar de alguna manera la libertad de expresión en el país. En ese sentido es importante entender, y que lo entiendan los televidentes, que la libertad de expresión no está reservada ni es monopolio de los periodistas, no está reservada ni es monopolio de los medios de comunicación, es un derecho que tenemos todos. Cualquiera tiene el derecho de recibir, buscar y difundir informaciones por cualquier medio. Opinar. Entonces, ¿verdad? Claro, la libertad de opinión y de ideas. Entonces, por eso en Honduras, por ejemplo, por mucho tiempo hubo una ley de colegiación obligatoria que aplicaban a los periodistas y que ahora, a Dios gracias, es tema superado, y en el caso del periodismo pues se ha eliminado ese requisito porque es incompatible precisamente con todos esos tratados. Pero para abundar un poquito más en ese tema de la imprecisión de la ley, le señalo otro artículo que es relevante, y es este. Vamos a ver. El artículo 231, que habla de la injuria o calumnia indirecta. Indirecta. Una de las características de la calumnia y la injuria, digamos, en la normativa anterior, era, y también dentro de la doctrina, que uno tiene que determinar con precisión a quién va dirigida esa injuria o esa calumnia. En el caso actual, la redacción dice lo siguiente: a las penas previstas en los artículos 229 y 230 debe quedar sometido quien publica, reproduce, repite injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante, que esa es la peor parte del artículo, porque eso de otra semejante deja abierto a la imaginación del juez o de la persona que esté conociendo el caso que quiere entender por eso. Entonces, este es el tipo de lenguaje impreciso, vago, que es absolutamente inconveniente dentro de cualquier legislación, y peor aún una legislación. El monopolio hasta hace poco, digamos en el año 2008-2009, era de prensa escrita, el periódico, la revista, la radio y la televisión. Pero entra esta masa de comunicación que llama redes sociales, específicamente Twitter, WhatsApp y Facebook. Y aquí es de miles de personas
que se vuelven usuarios, pero también se convierten en propensos a lo que le llama la criminalidad. La delincuencia. El Internet como tal vino a revolucionar las comunicaciones, le dio una voz a aquellos que por toda una historia no lo habían tenido. Me volveré delincuente sin ser delincuente y siendo inocente, sin saber lo que lo voy a hacer. Porque, a ver, usted dijo repetición o publicación. Sí. El retuitear algo. Sí, es decir, que le queda todo abierto. El retuitear algo y, digamos, vinculando ese artículo con lo que dice el artículo 28, ¿verdad? Donde establece esa forma escalonada de perseguir el delito. Entonces, ahí cae un montón de gente. Ahora, el Internet. Este vino a revolucionar las comunicaciones, vino a revolucionar la libertad de expresión en el mundo. Ya está aceptado y reconocido como un derecho humano, ya hay jurisprudencia, ya hay normas que protegen de manera muy particular lo que es el acceso a Internet. De hecho, los estados están obligados ahora a promover su uso y su alcance a toda la sociedad, pero con este tipo de medidas lo que está pretendiendo hacerse es limitar de alguna manera eso que es un derecho humano. La CIP, por ejemplo, recientemente, en el año 2018, emitió lo que ellos llamaron la Declaración de Salta, que es precisamente un conjunto de principios que tienen que ver con la libertad de expresión en la era digital, porque esta era digital trae novedades, trae retos, trae cosas complicadas, pero es importante que se proteja, al igual que se protege toda la demás comunicación o expresión por cualquier medio. Sobre los comunicadores sociales, usted recibe cantidad de denuncias de los comunicadores sociales, amenazas, querellas, los crímenes. Tenemos entre 60 y 70 periodistas que han muerto en los últimos 10 años aquí en el país. ¿Qué va a pasar después de que entre en acción el Código Penal, abogado? Bueno, yo creo que en el tema de impunidad que tiene que ver con periodistas y medios de comunicación, pues no tiene ningún efecto. Es decir, la impunidad deriva no necesariamente del Código Penal, sino de la ineficacia y de la falta de profesionalismo en lo que es la cadena de justicia. Es decir, la policía muchas veces cuando se dan crímenes contra periodistas, y en eso hay que reconocer que ha mejorado un poco, lo primero que hacían era decir, bueno, es que esto fue por una herencia, o esto fue por un pleito pasional, y esto fue por lo otro. El cliché. La CIP ha sido persistente, yo he sido persistente en exigirle al Estado de Honduras que cuando se dé un crimen contra un periodista, lo último que se debe descartar es que ese crimen está vinculado al ejercicio profesional. Y esa es la exigencia que hay a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las relatorías especiales, etcétera, etcétera. No se puede descartar el ejercicio profesional como causal de la muerte o de un atentado contra un periodista. Tiene que preocuparse el comunicador social con lo que viene. Bueno, tiene que preocuparse con lo que es el aspecto. Yo no lo siento muy alarmado, ¿sabes? Bueno, porque a veces, digamos, no solo los comunicadores, creo que la sociedad en general cree que estas cosas no les van a perjudicar nunca, hasta que les perjudica. Yo le voy a decir que tengo la impresión, y creo que la comparten quienes se oponen a la entrada en vigencia de este código, que en realidad esto no es para aplicárselo a Juancito el vencido cuando ponga alguna grosería contra un funcionario público. Esto lleva dedicatoria para los grupos que ellos ya previamente tienen identificados y que efectivamente quieren silenciar. Es decir, esto va dirigido a personas muy particulares con las cuales ellos quieren mandar un mensaje y de esa manera imponer dentro de los medios de comunicación, dentro de la sociedad en general, una autocensura que les permita pues hacer todo lo que ellos creen conveniente para sus intereses. Dice principio de lesividad, solo es sancionable la conducta que lesione o pone en peligro, dice, jurídicamente, dice, el bien tutelado. Correcto. Y eso tiene que ver con el artículo 28 precisamente, y esa gradualidad y subsidiariedad que está estableciendo la ley, donde prácticamente pueden condenar a una persona por algo que hizo un tercero.
Y eso, lógicamente, no solo en materia penal, sino que en derecho en general, es improcedente, impertinente. Los delitos contra la administración pública, los funcionarios se van a ver muy protegidos. Claro, porque se ha dado una reducción de las penas. Creo que ese contraste, como le decía al inicio del programa, lo ha hecho muy bien el CNA. Han publicado lo que estaba, digamos, en el código anterior y lo que se está estableciendo ahora como penas, y hay una reducción sustancial para ese tipo de delitos que ciertamente es de los que más daño le producen al país, porque son recursos sagrados del pueblo hondureño que se están desviando a los bolsillos de particulares. Sobre el delito contra los poderes públicos y el denominado orden constitucional, hay una arremetida. Bueno, pero es que... Contra el hombre, contra la mujer que va a salir a la calle. Sí, claro. Hay, digamos, dentro del capítulo que tiene que ver con estos aspectos de terrorismo y algunos, por ejemplo, de interrupción del servicio público de transporte y todo, donde de nuevo el lenguaje vago e impreciso permite una interpretación mediante la cual la protesta pública, que es absolutamente legítima y más bien debe ser protegida por el Estado, se vuelve vulnerable a estos tipos penales, y con lo cual, de nuevo, pretenden castigar a grupos específicos ya previamente identificados. Es seguro que nos están viendo y oyendo los columnistas de periódicos, y ahora hay columnistas en las redes sociales. Claro. Creo que fue Chomsky que dijo que una de las potencias, entre las 5 potencias de opinión, son la opinión pública. Sí, fíjese que el tema de la opinión pública, yo cuando cada vez que me toca hablar de este tema de libertad de expresión, y sobre todo si es un ambiente académico con estudiantes y todo, les digo que defender la libertad de expresión de aquel con quien uno está de acuerdo es fácil. Si yo estoy de acuerdo con usted, para mí es fácil defenderle su derecho a expresarse libremente. Lo difícil es defender a aquel con que no estamos de acuerdo, y por eso es importante conocer la jurisprudencia, conocer los antecedentes a nivel internacional, porque en esos antecedentes, en esa jurisprudencia, las cortes tanto de Europa como de América han determinado que todos los discursos, inclusive aquellos que pueden resultar repugnantes, ofensivos y todo, gozan también de un grado de protección en cuanto a lo que es la libertad de expresión. Lógicamente, los mismos tratados establecen algunas cosas que están absolutamente prohibidas. Por ejemplo, si yo vengo a hacer aquí propaganda a favor de la guerra, o a favor de que eliminen alguna raza o algún grupo étnico o algo, bueno, lógicamente eso está prohibido absolutamente, no solo por la ley, sino que por los tratados. Pero, de nuevo, es difícil este tema. Creo que en Honduras sí hay pluralidad de ideas a nivel de columnistas. Usted puede ver muchos que, digamos, se alinean con la posición oficial del momento, otros que estamos generalmente en contra, pero en eso creo que hay pluralidad. Creo que falta también mucho, ¿verdad? Hay espacios ahí que falta llenar, y en eso yo le he sugerido respetuosamente a muchos colegas suyos que hay que buscar ir creando nuevos espacios, nuevas plataformas, para que esa pluralidad de ideas sea cada vez más evidente. Muchos de ellos me dicen, bueno, pero es que los recursos, no, los recursos hay que buscarlos, como todo. Lo peor que podemos hacer es depender del Estado. Y eso nos lleva a otra parte del contexto que no mencioné al inicio, que es precisamente el tema de la absoluta discrecionalidad que tiene el Estado en el manejo de la pauta oficial. Eso es algo que también le está haciendo muchísimo daño a Honduras. ¿Y se castiga también? No. ¿O se beneficia? No, se castiga y se beneficia. Y eso también es incompatible con la libertad de expresión, ¿verdad? Porque usted tiene entonces un Estado que es todopoderoso, con recursos casi limitados, además ahora protegidos por la ley de secretos. Entonces es algo que es inconveniente para el país y que pronto, en algún momento, espero, sea derogado totalmente. Abogado, nadie puede negar el propio Poder Ejecutivo, el no legislativo en Tegucigalpa. Eso que se invirtieron 23.000
dólares Sí. para Terrible. manejar cuentas donde aparecen 1800 falsas y saber que el 90% eran para decir cosas a favor del señor Juan Orlando Hernández en Honduras, pero que todo es falso. Bien, estamos Bueno, hablando... el Estado creo que tiene derecho a transmitir su verdad, Claro. pero no a invertir recursos. Pero no a mentir. Sí, y no a pagar invertir. por Ese es el mandar problema, mentiras. porque usted tiene un país con recursos limitados donde hay prioridades, donde la mitad de la población está siendo afectada por una crisis de dengue y de otra clase de enfermedades, y entonces esos recursos que pudieron haberse utilizado a tiempo, porque no lo hicieron a tiempo, para atacar esa peste, los desviaron para algo que es absolutamente propagandista. Imagine con quién se parece que ha comparado ahí, con Ucrania, con Rusia. Pero el nivel ahí es mínimo y es exagerado para un país tan pobre. Correcto. Pero hay una preocupación, abogado. Usted sabe que la participación de la población en los medios de comunicación es mínima. Sí. Digamos, en una semana, la gente que llama a la HRN, a Radio América, a Radio Globo, a la cadena Voces, allá en Tegucigalpa, la gente que participa en Radio 1, en Radio Mundo, en Radio Progreso, en San Pedro Sula, en la ciudad del Progreso de Oro, son pocos. Ajá. Y con esto, Va a empeorar. con ese freno, Va a empeorar. Va a empeorar porque lógicamente el medio de comunicación como institución privada, el incentivo. No, pero es que el problema es esto. El medio de comunicación, digamos, subsiste de su negocio, de sus ventas, sean estas al sector público, al sector privado, pero con esto lo que va a pasar es que van a empezar a tomar políticas que de hecho ya tengo información de medios de comunicación que las están preparando para, por ejemplo, en los portales de internet, ¿verdad? Los comentarios que salen al pie de la noticia, irlos censurando por el temor, y no es porque los quieren censurar para callar al público, es que los quieren censurar para protegerse, porque este código les asigna una responsabilidad por lo que esas personas en su momento manifiesten. Usted aplica una palabra ahí, escalada. Correcto. Comienza del mínimo y termina con el dueño del periódico. Correcto, o de la radio, de la aquí televisión. establecen ellos una gradualidad, ¿verdad? Y mira esto lo que dice. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, que establece ese orden, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior. Entonces ahí está, puede haber una persona allá en Europa o en China o en África comentando en diario, qué sé yo, La Prensa o La Tribuna, una noticia. Esa noticia puede calificarse como una injuria o una calumnia, entonces no van a encontrar a ese porque está allá en África o en China, entonces se van a ir contra el medio. Entonces, esa situación va a producir un grado superior aún de censura, de autocensura y la limitación en forma indirecta de eso que usted ya denomina una limitación limitada de la sociedad hondureña en los medios de comunicación. Hablemosle a los reporteros, a los periodistas, a los comunicadores sociales que se les denominan populares, también hay ambientalistas. Usted sabe que con las concesiones de agua, de tierras, de minerales, la defensa incluso de la vida silvestre, lo lleva a emitir mensajes, pero se va a meter a problemas. Muy bien. Usted sabe qué es, usted ha tenido clientes, qué es tener un proceso. No, cuando claro, le meten una querella, cuando le meten una acción procesal al periodista, lo desbaratan. Y mire, el problema es esto, se presentan situaciones, por ejemplo, difíciles de controlar. Ahorita, digamos, si estuviéramos en la calle y usted está transmitiendo en vivo, es difícil controlar lo que pasa en su entorno. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esas ocasiones donde en una transmisión en vivo se produce un hecho de estos que ahora está calificado como injuria, calumnia o por medio de difusión? Entonces, y a esa persona después no la logran encontrar, se van a ir contra el medio.
Entonces, esto presenta situaciones que en realidad son dramáticas para el periodismo, son dramáticas para el periodista, sobre todo que anda ejerciendo esa labor en la calle, y de nuevo viene a establecer una especie de autocensura que es absolutamente inconveniente para el país, sobre todo en el contexto que tenemos actualmente. Yo recuerdo las historias que siempre recordaba y relataba su padre, el abogado Ricardo Dumas Rodríguez, quien le guardo un gran agradecimiento y un grato recuerdo sobre lo que pasó en 1944 en la tercera avenida de San Pedro Sula, cuando al primero que se le disparó fue a un periodista. Sí, claro. Y en estos momentos lo que está viviendo el país, a quienes primero se les dispara es a los comunicadores sociales. Sí. O se les dispara o se les paga. No, hay digamos, pero se les paga, decía. Usted habla de denuncias. Bueno, la semana pasada recibí una serie de denuncias, por ejemplo, de periodistas, particularmente camarógrafos, son los que más se quejan de que cuando están cubriendo alguna protesta o acción en las calles del país, la policía pareciera estar dirigiendo las bombas lacrimógenas a ellos. Es decir, no a los protestantes, a los periodistas y a los camarógrafos que andan ahí, lo cual pues llama la atención porque estos señores, señoritas que andan ahí cubriendo las noticias, andan haciendo solo eso, reportando la realidad que ocurre para que la sociedad esté informada y pueda tomar decisiones. Pero que la policía los ataque así directamente es sumamente preocupante. No, y hay balas también, hay golpes. También, sí, claro. Es lo que nos sale a veces en los propios medios. Sí. De los insultos que hacen los militares y los policías contra los comunicadores sociales. Y en eso yo creo que hay que de repente, es fácil decirlo, ¿verdad? Más fácil ejecutarlo, pero educar a nuestras autoridades para que no solo el uso racional de las armas, de la fuerza, etcétera, sino que el respeto que deben de mantener en todo momento a la labor periodística. Usted ve periodistas en todo el mundo cubriendo zonas de guerra y ni un lado ni el otro los ataca, ¿verdad? Sin embargo, aquí pareciera que la autoridad sí la ha emprendido contra algunos medios de comunicación, algunos periodistas en particular, y eso es absolutamente reprochable desde todo punto de vista. Para evitar que salga la imagen, para que pueda hablar. Es imposible esconder ahora la realidad. Todo el mundo anda un aparato de estos. Si no es un medio de comunicación el que lo va a hacer un particular, y con el poder que tienen las redes sociales, con el poder y el alcance que tiene el internet, es prácticamente imposible. Completamente imposible. Para los dueños de medios de comunicación, para los directores, para los editores, para los que dirigen publicaciones, abundan hoy en las redes sociales, abogado, el código penal que les depara. Bueno, ya los incluyen acá, digamos, en la normativa. El otro día bromeaba con unos periodistas, les decía, miren, la verdad que independientemente del código penal, si yo me dedicara a andar demandando medios, me haría riquísimo, porque la estructura del país lo permite. Hay alguna preocupación porque, digamos, en la sociedad dicen, bueno, pero es que si sacamos del Código Penal los delitos contra el honor, quedo desprotegido, lo cual no es cierto. Ya el Código Procesal Civil de Honduras contiene un capítulo específico sobre derechos honoríficos, lo cual le garantiza a usted, a mí y a los televidentes la posibilidad de acceder a la justicia para que si se da una vulneración de ese derecho al honor, a la intimidad personal, etcétera, yo pueda acudir a un juzgado de lo civil y exigir que se me repare ese daño. Hay que tener cuidado con eso también, porque a veces las reparaciones civiles, que son eminentemente monetarias, pueden ser excesivas. Hay casos puntuales de países donde se han dado ese tipo de condenas y prácticamente terminan con los medios de comunicación. En Ecuador se dieron algunos antecedentes delicados en ese sentido, y otros países, ¿verdad?, que han abusado, digamos, de esa posibilidad de que la reparación civil sea más allá de algo razonable. No, y aquí en Honduras también los hemos tenido. Bueno, aquí también, sí. Ya, ¿verdad? Entonces, pero de nuevo, es un tema que creo yo merece la atención de toda la sociedad, este tema del Código Penal, porque aunque usted no lo crea como televidente que le va a afectar, la verdad es que sí. Abogado, al cierre, estos tramposos son astutos.
Sí. Crean eso a favor de ellos, pero favorecen a unos cuantos. Y entonces esa gente está luchando porque el código entre en acción para favorecer. Hay una campaña para que entre en vigencia. Sí. Hay una campaña y usted lo puede detectar, por ejemplo, desde la titularidad del Poder Legislativo, donde el presidente del Congreso sale en medios de comunicación diciendo que todos los que se oponen a esto es que están gritando en las esquinas, es que no dan propuestas, pero si le estamos dando una propuesta sencilla, abróguelo, anulen esta cosa y entonces trabajemos en un código penal que efectivamente incorpore todas esas cosas que la modernidad nos ha traído, pero que responda a las necesidades del pueblo hondureño, y el código, de combatir el delito, la impunidad. Y la voz del Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho, tendría que ser más fuerte. Como profesional del derecho me da pena la posición del Colegio de Abogados, es lamentable, se han quedado en total silencio. Creo que en el gremio deberían de haber más colegas manifestándose en contra de esto. Usted tiene, por ejemplo, diputados y algunos de los defensores de este nuevo Código Penal que ahora resulta que solo ellos son los iluminados y solo ellos pueden opinar porque ellos son los dioses del derecho penal. Por Dios santo, eso explica entonces por qué nos quieren callar con mecanismos como este de los delitos contra el honor. Es una situación de verdad lamentable, es un código que denota no solo malas intenciones, sino que lo más importante para mí es que en la elaboración y aprobación de este código no se respetó el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? En términos sencillos, adaptar nuestro derecho interno a lo que dicen los tratados, las convenciones de las cuales Honduras es signataria y particularmente aquellas que tienen que ver con derechos humanos, que son totalmente irrenunciables. Ese control de convencionalidad o la falta de control de convencionalidad vuelve un instrumento ilegítimo. El abogado Rodolfo Dumas Castillo ha comparecido en el noticiario Al Fin de la Noche. Muchas gracias, abogado. Un placer siempre, Rodolfo. Me encanta compartir con usted. Usted sabe, y le repito, la amistad nuestra perdura. Y estos temas de país, tenemos que buscar la forma de interesar a la juventud, de interesar a la sociedad en general para que participen activamente en esto que al final les va a afectar. Muchas gracias por su atención. Desde la ciudad de San Pedro Sula ha comparecido el abogado Rodolfo Dumas Castillo. Él es el delegado, el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.